Ariel Tejera, economista con máster en finanzas, responsable del Departamento de Análisis de Mercados de la corredora Graci S.A., es presidente de la Fundación Iniciativa y es disertante sobre finanzas y manejo del dinero en startups. Bueno, gran presentación y muy buenas noches, Ariel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estamos, estimados? Eh, Muchas gracias por la invitación. ¿Se escucha bien ahí? ¿Cómo venimos de audio? Acá Muy venimos bien, muy perfecto. bien. Muy Acá te bien, damos la bueno. bienvenida. Gracias por estar acá en Mundo Finanzas. No, bueno, la verdad que muchísimas gracias por la invitación y bueno, mil disculpas que se me extendió un poco la jornada laboral y me costaba realmente estar llegando hacia el estudio. Lo lamento muchísimo porque hacía mucho que no estaba en un estudio de radio. Vieron que a veces uno dice que uno tiene que hacer las cosas que le gustan. Bueno, una de las cosas que me gustan y ya no hago hace mucho es radio. Hace varios Bien. años tenía un programa también de economía y finanzas y también me apasionaba muchísimo. Así que la verdad que no estar ahí y revivir un poco todo eso da pena un poco, pero bueno, vamos a hacer lo posible para Bueno, ¿y cómo te fue en el acompañar programa de a... radio? No, y que aparte ¿Lo lo disfrutaste? podés estar en otra Sí. oportunidad. Nos Sí, podés sí, eso acompañar. ni Tal cual, hablar. olvídate. Eso ni hablar. Desde ya que, sí, la idea era ir y nos organizamos para otro día. La verdad que bien, estaba en Radio Mitre, de acá de Rosario, los sábados al mediodía. Ah, bien. Estuvimos, sí, casi un año, antes creo que fue 2014 aproximadamente, hacíamos un programa también de finanzas y economía, esa por Bien. un colega. Pero después de, bueno, vino un año electoral y luego tuve un tema de no volver a conseguir a poder armar equipo Bien. y bueno, y quedó medio frisado ahí el proyecto de retomar radio, así que pero la verdad es que los felicito porque es muy lindo y yo por lo menos en su momento lo disfrutaba muchísimo. Bueno, quizá puedas ser corresponsal de nuestro programa, porque ya con tu experiencia, quién sabe. Ojo. Igualmente me preocupa que estés trabajando hasta tan tarde. Y bueno, a veces los días se estiran. Bueno, ¿cómo estás, Y Ariel? si no, y si no es con temas de la oficina, es con temas de la fundación, digamos. Bien. Las jornadas se suelen, digamos, de dilatar bastante en mi vida, pero bien. La verdad que bien, un día importante para los mercados hoy, ¿no? En general, eh, con todo esto que pasó de la Reserva Federal y las tasas, un día realmente muy esperado. Bueno, nosotros dábamos la noticia en el bloque anterior, Ujú. específicamente sobre eso, y bueno, te preguntamos a vos, que sos el que nos puede de alguna manera desasnar sobre cómo impactó este anuncio y por qué era tan importante este anuncio y tan esperado. Bien, bueno, en Estados Unidos estamos, en el mundo en general, pero bueno, en Estados Unidos en particular, con un proceso inflacionario, digamos, muy profundo, en cierto punto, hemos dicho, alarmante, ¿no? Porque realmente se están viendo cifras vinculadas a la evolución de los precios que hacía décadas que no se veían. Y, digamos, estamos también en un mundo en general con bastante inflación. Y el tema de la relevancia el dato de hoy es que frente a todo lo que venían siendo lecturas de aumentos en los índices de precios muy acentuadas en los últimos meses, en algún punto el mercado había empezado a hacerse una idea de que, bueno, la fiesta en algún punto se tiene que terminar y se tenía que empezar digamos, a intentar volver a una situación un poco más normal, un poco más tradicional y sobre todo para un país como Estados Unidos, donde hablamos que una variación de precios más o menos típica tiene que ver con el 2%, ¿no? Entonces, frente a esto, tuvimos un mes y sobre todo en abril bastante violento en mercados en general, tanto en lo que fueron bonos como bolsas y sobre todo principales índices en Estados Unidos, donde se juntaron una cantidad de factores, pero el tema de esto de que se empezó ya a descontar una suba de tasa por parte de la Reserva Federal y un inicio hacia un camino de mucha menor liquidez, un camino de una política monetaria mucho más austera y mucho más contractiva, con tasas un escenario donde las tasas van a empezar a estar en niveles más elevados. Esto obviamente restringiendo financiación, restringiendo consumo, restringiendo proyectos de inversión que con determinadas tasas son rentables y después si quieren podemos hablar un poco de estas cuestiones y ahora ya no van a ser rentables. Claro. Entonces,
estamos en todo este proceso y el dato de hoy era muy importante, o mejor dicho, la reunión de la Reserva Federal que comenzó ayer y terminó hoy era muy importante para ver qué rumbo y con qué, contundencia el organismo empezaba a aplicar una política monetaria mucho más contractiva. Y lo que vimos, bueno, fue una suba de 50 puntos básicos en la tasa de interés de referencia y anuncios de esto que se conoce como quantitative tapering o desarme de las posiciones de bonos, que también tiene que ver con absorber liquidez y en algún punto también afectar distintas partes de la curva de rendimientos. Entonces, bueno, con todo esto, el mercado ya había descontado que íbamos a estar frente a la situación que vimos hoy, como decíamos, con ajustes en acciones y en bonos, entre otros activos. Quizás también algo pudo haber habido en granos, por alguna cuestión de salida de fondos que según algunos sondeos habíamos visto en la semana. Y finalmente el dato apareció, tuvimos la conferencia de Powell, y cuando uno ve la reacción de los mercados, ya había mucho descontado de lo que se anunció hoy. Y bueno, y en algún punto, y sobre todo en los mercados norteamericanos, fue tomado con un trago fuerte, pero dentro de todo, en un mercado que ya lo había asimilado y que ya lo había descontado, y que se había anticipado a esto, ¿no? Entonces, con alguna reacción positiva incluso en las cotizaciones y demás, ¿no? No hubo sorpresa, diríamos. Y hubo, en cierto punto, sí, en cierto punto ya, digamos, estaba muy presente una expectativa de que esto iba a pasar, y por otra parte había cierto, digamos, o mayor temor de qué tan contundente podía llegar a ser el discurso y las señales que siguieran hacia adelante. De todas formas, a mi entender, si bien, como decimos, el mercado venía con mucha corrección, y por eso también en algún punto lo que vimos hoy, esa recuperación que se vio, pareciera ser que estamos frente a un Powell que en algún punto está tomando las riendas de la situación, y que hacia adelante se va a venir un escenario de mayor rigidez. ¿Sí? Si bien es como que se descartó y dijeron, bueno, que no estaba sobre la mesa la posibilidad de estar, o por lo menos por el momento, pensando en subas más acentuadas que la de hoy, es posible que veamos sí se planteó la posibilidad de que veamos otra suba de una magnitud similar, y de que sigamos viendo subas a lo largo de este año y quizás también a lo largo del próximo, ¿no? La preocupación sobre la inflación está, y obviamente que por la otra parte también está la preocupación de cómo contener todo este proceso sin generarle demasiado daño, digamos, a la economía, ¿no? En algún punto terminás teniendo ese trade-off entre le echo combustible o saco el combustible, y bueno, y en algún punto alguien se queda sin nafta, ¿no? Tal cual. Che, Ari, y con toda esta información, digamos, ¿no? Con toda esta información que vos manejas, vamos a hacer una aclaración, ¿no? Con Licha vas a hablar de cosas mucho más hard y técnicas. Conmigo no puede haber censura. Habla con cualquiera de cualquier cosa. Pero una cuestión censura. También de, obviamente, de, como siempre decimos, ¿no? De incumbencias. No solamente de incumbencias, de competencias. Sería muy atrevido de mi parte si pretendiese hablar con liviandad de algo que no manejo tanto. Mi manejo es, ya nos conocemos nosotros personalmente, sabés que yo vengo del palo emprendedor, sabés que estás acá hoy, bueno, justo el contexto. Igual Ariel lo puso hablar, simple, lo puso simple como para que vos puedas preguntar. Pero más allá de lo simple de la situación, nos interesa ver cómo la finanza o esta información de finanza impacta en el empresariado argentino. ¿Cómo ves que va a repercutir esto? No solamente en los que están arrancando o en los que están vinculados a determinados VCs, o cómo va a estar impactando esto acá, en Argentina. Bien. Básicamente lo que uno se tiene que imaginar es que hasta ahora el mundo, más allá de la pandemia y de los problemas que tuvimos, gozó de mucha liquidez, ¿sí? O sea, de plata muy barata en todo el mundo. Obviamente que acá, con nuestras restricciones, ¿sí? Y sobre todo vinculada a las cuestiones de acceso al crédito internacional y demás, pero el mundo en general, digamos, dispuso o contó con mucha liquidez en todo este tiempo, liquidez que se fue a cripto, liquidez que se fue
a agro, liquidez que se fue a acciones, Tecnología. liquidez que se fue a bonos, ¿sí? ¿Cómo? Había tecnología también, hay mucho. Sí. Es liquidez que, digamos, estuvo alimentando, digamos, muchos canales, ¿sí? Y entre esos canales, obviamente, muchos proyectos de inversión. Y acá yo creo que es donde uno puede hacer el nexo entre las cuestiones económicas, que parecen muy lejanas y que pareciera ser como que a nadie le afectan, y el día a día o el razonamiento financiero del día a día que en algún punto tenemos todos, por más que no nos demos cuenta, o por lo menos estaría bueno que muchos que no nos damos cuenta lo tengamos presente, ¿no? Porque, por ejemplo, el que quiere iniciar, digamos, un proyecto de inversión y se quiere poner un negocio o está pensando en tomar una decisión que tiene que ver con invertir, yo en esto, a mí me parecían fantásticos dentro de los teóricos que hablaban de estos temas en economía, los vinculados a la escuela austríaca. Hoy en día lo vemos con Javier Milei, que habla de mucha gente que a lo mejor uno mucho no conoce, pero de muchos economistas y demás, pero ahí tuvo una rama que plantea esto, ¿no? Cuando vos tenés estas políticas monetarias muy expansivas, lo que tenés es un montón de proyectos que se vuelven viables, porque vos, si yo puedo pedir Bien. plata barata, Bien. y al final del día todo negocio, uno tiene que entender que todo negocio al final del día es financiero, por más que tenga que ver con producción. Sí, sin lugar a dudas. Al final del día es financiero, al final del día es yo tengo que inyectar fondos en un proyecto y esos fondos me tienen que rendir a mí, yo tengo que sacar más que lo que podría sacar en una colocación alternativa, o bien lo que me salen a mí, pedir los prestados, invertirlos en esto, tomando y considerando el riesgo que tiene ese proyecto. En estas situaciones de muchísima liquidez, lo que ocurre, y por eso se tiende a reactivar, se reactivan las economías y es como una salida y una herramienta que muchas veces se utiliza para impulsar la economía, tiene que ver que al bajar las tasas, al recortar tasas y al generar estos contextos de mucha liquidez, tenés mucha plata que busca proyectos y entre esas cuestiones se va a colocaciones más riesgosas a las cuales a lo mejor no iría porque nada está retornando, o por ejemplo, digamos, se destinan a proyectos de inversión o a empresas o a desarrollar proyectos dentro de empresas que quizás no serían tan rentables con otras tasas, ¿no? Por la cuestión operativa propia del negocio y los retornos operativos del negocio. Entonces, estos contextos de liquidez favorecen mucho la creación de empresas, favorecen mucho la posibilidad de obtener fondos para invertir, y como contrapartida tenemos que estos otros momentos, como el que estamos viviendo ahora y lo que se va a venir por delante, genera una cuestión mucho más frágil y más delicada, ¿sí? Donde cada peso que se va a poner en un proyecto va a estar mirado con más lupa, ¿sí? Y al momento de invertir en un país más riesgoso, el dinero se va a un país seguramente menos riesgoso, porque va a estar rindiendo tasas que a lo mejor ahora eran negativas o eran muy bajas y ahora va a estar rindiendo algo, ¿sí? Entonces empieza a darse todo también una situación ahí que en algún punto puede dejar proyectos que a lo mejor se planificaban fuera de carrera, o que pueda hacer que los CFO o quienes toman decisiones vinculadas a inversión y a gastos en cuestiones de lo que es CAPEX o a proyectos de inversión, digamos, empiecen a ver las cosas con otro cuidado, porque estamos empezando a movernos en otro contexto, distinto que el que nos estábamos moviendo hasta ahora, ¿no? Y también para países como el nuestro en realidad está bajo un cepo muy grande, ¿sí? Donde está todo muy artificialmente acorsetado. En el resto de los países sí, en algún punto nos va a repercutir, ¿no? Pero acá está todo muy acorsetado. Tenés que estas cuestiones, una de las válvulas de escape tiende a ser el tipo de cambio, ¿sí? Entonces se empiezan a generar ciertas presiones sobre el tipo de cambio. Por lo que uno ve, por ejemplo, y veíamos viendo ya desde hace un tiempo, es el dólar que se va poniendo mucho más fuerte frente a las demás monedas del mundo, ¿sí? Precisamente por esto de que va a empezar a subir la tasa y el dinero va a empezar a fluir a Estados Unidos y va a tender a salir de otros países, ¿sí? Algo similar en algún punto que le ocurrió a Macri, que estábamos en una economía un poco más libre, cuando también hubo un primer intento de suba de tasas, acá estaba todo sumamente flojo, y eso fue como que le terminó de dar un cachetazo a la situación, bueno, y se terminó de caer el castillo de naipes, ¿no? Acá, hoy por hoy, lo que vas a tener es un contexto que va a sumar muchísima presión desde afuera, y
Acá seguramente lo que veamos hacia adelante es, digamos, un gobierno que va a seguir haciendo lo que sabe hacer, que es trabar, trabar y trabar. ¿Sí? Entonces se vienen momentos difíciles para el mundo en general. ¿Sí? Qué Ariel, duro. Ariel, Fue le tan, quería fue tan hacer una claro que pregunta, me fue duro. No, bueno, pero a ver, los imponderables también en el escenario económico han existido y él nos hizo un panorama No, tal dentro cual, de tal lo cual, tal cual. previsible. Yo quería probar y un poquito parecería que lo digo en broma, pero te lo voy a preguntar en serio. Si estamos volviendo a índices de inflación, y pienso en finales de los 80, ¿quiere decir que podemos pensar que en el futuro se pueda venir algo como los 90? Yo creo, acá a nivel local, ¿no? Es la pregunta. Acá yo creo También que mundial, ¿eh? Estados sí, Unidos a sí, finales de los 80 estaba con Reagan, con tasas de sí. inflación que hoy se comparan, Bueno, y por hoy eso te lo preguntaba. yo escuché la conferencia casi toda, porque tuve algunas interrupciones, pero la intenté escuchar, la conferencia de Powell, él mismo incluso habló de Walker, ¿no? Tal Como cual. en cierto punto como con cierta admiración en el sentido de diciendo que es una persona que hizo lo que tenía que hacer, ¿no? O sea, entonces en ese sentido hay que ver cómo sigue evolucionando todo hacia adelante. Yo creo que en términos políticos, por ejemplo, cuando uno mira acá y eh, todo este nuevo auge de este fenómeno de Milei, ¿sí? Viene a plantear cosas que antes, por ejemplo, eran impensadas, que se charlen, si quieren charlas de café. Yo me junté con unos amigos míos y uno me dijo, hay que cerrar el Banco Central. Y yo, ¿sí, cuándo? Vos me hablaste del Banco Central, ¿viste? O sea, Claro. y se pusieron sobre la mesa una cantidad de temas que uno nunca los hubiese, yo nunca los hubiese pensado que se podían llegar a plantear, que me juntaba yo con algunos colegas nomás a hablarlo, pero con el resto de mis amigos Y, ni hablaba de y estos de temas. repente te invaden tus cafés hablando de los temas que a vos te gustan. Como economista siempre bueno, fui de leer mucho, ¿no? Y de leer a lo mejor cosas alternativas que uno no eran las que uno leía siempre en la facultad. Y bueno, entre ellos muchos autores vinculados a la escuela austríaca de economía, Hayek, Mises, que son algunos de los que a veces suele nombrar eh, este nuevo emergente que tenemos en la política argentina. Y claro, eran ideas muy extrañas o que parecían muy descabelladas, y de golpe, bueno, se empiezan a plantear y uno empieza a escuchar que la gente las empieza a repetir, o la gente por lo menos las empieza a saber que existían, ¿sí? Y a lo mejor en algún punto todo esto termina derivando en algún proceso como plantean ustedes, similar al de los 90, de mayor control. Pero más allá de eso tiene que haber un convencimiento muy profundo por parte de la gente y por otra parte una voluntad política, ¿no? De que eso efectivamente termine también acarreando decisiones, ¿no? Que en los 90 hubo mucho cambio, es verdad, Tal cual. Implantación de modelo bastante distinto al que teníamos anteriormente. Mucho de eso se hizo muy bien y organizadamente, bueno, y mucho también fue bastante gris, ¿no? Alguna de los procesos que hubo en esa época, ¿no? Entonces, hay que ver si volvemos a tener algo similar, cómo se va para adelante, ¿no? Yo creo que también es una cuestión de que la gente tiene que asumir que no todo es fiesta, ¿no? Y yo creo que ya en algún punto nos estamos dando cuenta, ¿no? Yo recuerdo que cuando estábamos lo menciono siempre a modo de chistes con mis amigos, ¿no? Digo, cuando estábamos con Macri, nos decían que esperáramos expectantes el segundo semestre, no teníamos como la esperanza de que llegaba el segundo semestre en algún momento y vivíamos por lo menos con esa ilusión. Hoy en día ni siquiera nos pueden vender eso, o sea, ni siquiera nos pueden vender, esperen que hay un futuro mejor. O sea, acá al nivel local, ¿no? Y ni hablar lo que veníamos comentando afuera, porque afuera ya sabemos que el contexto es bastante adverso. Entonces yo creo que eso también hace que un montón de otras ideas y la gente esté como desesperada buscando otro tipo de respuestas y la aplicación de otro tipo de medidas. Hay que ver después ese tipo de medidas que como la misma que está llevando adelante Estados Unidos, que mismo Powell decía, tiene algo de pain, algo de dolor, y va a generar algo de dolor. Bueno, hasta qué punto una sociedad puede soportar o no lo que dure ese proceso y lo doloroso que es organizarse, ¿no?
porque es como si uno de golpe, digamos, tiene una canilla abierta con la tarjeta de crédito y vas un día y ya te cortaron la tarjeta. Y bueno, va a ser doloroso, pero bueno, tenés que pagar y arrancar de nuevo y ponerte al día, digamos, ¿no? Sí. De eso se trata al final de cuentas, cuando uno quiere vivir más allá de lo que puede, como estamos nosotros o como le pasó al mundo desde la pandemia, que para salir llevaron adelante mucha política expansiva de déficit fiscal y política monetaria, quedó todo muy distorsionado. Y bueno, en algún momento hay que intentar volver a la normalidad. Y ojalá a futuro haya algún tipo de cambio que acá nos permita encaminarnos, ¿no? Ariel, perdón, no sé, Mosca, Por favor, si por querés favor, preguntar. capitán. Yo no quería aprovechar la lectura y también tu conocimiento en cuanto a análisis de algo que hablaste en el bloque anterior acerca más o menos de que la economía es mundial, obviamente el análisis es global, pero estamos en Argentina y a mí lo que sí me asusta no es tanto el tema de la austeridad, de saber que van a venir años con cierto ajuste, hasta lógico en este contexto, pero lo que me preocupa es lo que hablabas de las jurisdicciones que antes tenían tasas de rendimiento negativas, jurisdicciones de los denominados países centrales, y que este contexto podría llevar a que los capitales se fijaran en jurisdicciones seguras. Obviamente cuando uno habla de jurisdicciones seguras no piensa en LATAM, en Latinoamérica, y por eso yo te lo asociaba un poco al tema de los 90. No nos puede pasar que inversiones va a tener que haber y que para salir de este contexto nos encontremos con que hay que salir a ofrecer a nivel rentabilidad cuestiones disparatadas para poder atraer a alguien, porque si no nadie se va a fijar en Latinoamérica en general. Sí, tal cual. Y por eso pensé en los 90 también. Sí, pues tal ¿cómo cual. seducís si los países centrales ofrecen poco y a duras penas consiguen? ¿Qué rol le va a tocar a Sudamérica según vos y según tu análisis, lógicamente? El primer rol que me parece que hay que intentar dar, que yo creo que fue lo que pasó cuando asumió Macri, ¿sí? Lo primero que hay que intentar hacer es quebrar las expectativas que hay. O sea, es esto que decíamos recién. Pensar que hoy nadie está viendo un cambio para mejor en nada, a futuro, o por lo menos en el corto plazo, y que todo va a quedar en la moneda que vuela en el aire el día de las elecciones, hace que de acá a ese día y va a estar complicado lo que queda por delante en términos generales, ¿no? Y luego, para efectivamente poder quebrar un poco ese ciclo que vos planteás, ¿no? De donde se puede poner crediticiamente y en términos de capitales un poco más complejo el escenario hacia adelante por estas políticas monetarias más contractivas que lleva adelante Estados Unidos y que digamos es de esperar que acompañen el resto de las economías digamos más desarrolladas. Acá en Argentina tenemos que volver a pintarnos y a ponernos lindos, digamos, ¿no? En algún punto. Y hoy por hoy, digamos, eso Muy no buena, está. muy buena. Perdón, pero fue muy bueno. Fue muy buena. Y sí, es O así. a lo mejor a ponernos lindo, que no sea subirnos mucho la minifalda. Tampoco. No, Ese no, sería, ese por ahí sería otra Sí. cuestión y que nos ha pasado muchísimo generalmente. Tal cual. Yo creo que con Macri había cierta, en su momento, ¿no? No digo que sea, ya es otra época, ¿no? Pero en su momento, ese cambio, veníamos de muchos años de un signo de gobierno y generó cierta expectativa y cierto quiebre de visión que fue acompañado sobre todo al principio, donde parecía que se venía a poner un poco más de orden y parecía que se iba a llevar de otra forma la economía como se la venía llevando. Hubo obviamente mucha apertura en muchas cuestiones y al principio bueno fue un proceso un poco más ordenado y luego se terminó como descalabrando, ¿no? Yo creo que fue presa de esta ansiedad que Claro. Bien, ahí se nos cortó un tenemos poquito. nosotros, tiramos la toalla. Ahí va. Repetinos la parte de la ansiedad. Sí, no, Ari. de cierta ansiedad que tenemos nosotros de que si no tenemos resultados inmediatos Ahí enseguida va. queremos tirar la toalla. Ahí va, ¿Sí? ahí va. O sea, ¿crees que de alguna manera se desmadró, como decías, por una cuestión de no obtener resultados rápidos? No obtener resultados rápidos, no poder o no querer llevar adelante medidas más, digamos, cambios más profundos que había que llevar y donde, bueno, habrá que ver si acá
si tenemos un cambio de gobierno hacia adelante y si efectivamente lo tenemos, puede generar esa credibilidad y ese cambio, digamos, de expectativa, que es en definitiva lo que hay que lograr, porque el mercado al final del día, digamos, como dicen, no se mueve por expectativa y después se termina ajustando, ¿no?, contra la realidad, pero lo primero que tenés que hacer es entusiasmar, ¿no? Bueno, ahora te voy a pedir algo jugado. ¿Qué escenarios ves para los commodities? La mayoría de los pronósticos los dan en alza. Sí, ¿Coincidís? ahí la verdad es que es un escenario, para mí es un escenario complicado para el mundo en términos de lo que va a ser la cuestión, sobre todo alimenticia y energética, ¿sí? Venimos de un proceso de... Nosotros, a partir de lo que nos digas, mañana tomamos posiciones. Claro, ahí sí, te sí, metimos sí. presión, así que anda directo ahí. Mirá, el segmento más especulativo del mercado en Chicago está sumamente comprado en soja y maíz, así que de última, no me hagan caso a mí, hagan los que están haciendo. La mayoría. Claro, no. Hablando en serio, estamos en un proceso de una suba muy sostenida de precios de commodities, tanto en energías como también en agro, que es lo que yo más sigo. Donde ya se empieza a plantear hacia adelante una cuestión de crisis alimentaria a nivel internacional, sobre todo en los países, digamos, más pobres. Esto que viene a ser una conjunción de factores tenés por detrás. Por una parte tuviste muy menor todo este tema monetario, esta super liquidez que tuviste en este último tiempo y que eso en algún punto te fogonea, pero yo creo que si bien lo financiero te impacta en el mercado de commodities y te ha estado impactando y va a tener un efecto seguramente también la suba de tasas, que te puede correr especuladores y que también te puede afectar en algún punto la demanda, porque a los países que compran les va a salir más caro adquirir productos valuados en dólares. Entonces en algún punto te puede generar también algo de caída de demanda. Pero lo que uno ve hoy en los mercados de commodities es, desde el punto de vista fundamental, mucha firmeza. ¿Sí? Mucha firmeza porque venís de campañas de producción donde la oferta contra la producción está ajustada, tenés a China que necesita importar soja, millones y millones de toneladas de soja, más allá de que se está viendo que se puede revisar un poco a la baja lo que va a importar en esta campaña, pero siguen siendo más de 90 millones de toneladas. Tenés a China que hace unos años empezó a ser un actor, el principal protagonista del mercado del maíz, que hasta antes, hace años atrás, China producía más maíz del que consumía y venía acumulando campaña tras campaña de maíz, y de golpe el crecimiento de la producción no dio abasto para cubrir el crecimiento de demanda, y entonces ahora tiene un déficit estructural en maíz y pasó a ser también un actor en maíz. Y así se van juntando un montón de factores que te están dando problemas de producción acá en Sudamérica y obviamente, ¿no?, el conflicto entre Rusia y Ucrania, que te limita disponibilidad de mercadería y te pone un coto a lo que va a ser la oferta de la nueva campaña, sobre todo en Ucrania. Ariel, ahí, sí, para los que nos están escuchando, y es interesante porque se habla del conflicto de Rusia y Ucrania, y uno desde afuera o lo común cree que sobre todo afecta al trigo. ¿Afecta también bien a la soja el conflicto? Bien, sí, tenés varias cuestiones. Rusia es el principal exportador de trigo internacional, ¿sí? O sea, Rusia es si bien el trigo está bastante atomizado en términos de exportadores, Rusia es un jugador muy importante. Entonces, todas estas cuestiones de las restricciones en la participación de los sistemas internacionales de pago y demás, generó mucha incertidumbre respecto, bueno, a qué va a pasar con ese trigo. Pero bueno, supongamos que sigue pudiéndolo exportar y abastecer a determinados mercados que no están demasiado alineados con el bando más occidental. Supongamos que dejás de lado a Rusia. Por otra parte tenés Ucrania, y Ucrania es un gran productor de maíz. Ucrania también en los últimos años pasó a ser un protagonista exportador en el mercado del maíz, como oferente de maíz. Entonces empezás a tener un problema donde Ucrania empieza a tener un problema logístico de poder sacar la mercadería de Ucrania. Y por otra parte ahora se está sembrando la campaña nueva, que se empieza a cosechar en el hemisferio norte. El maíz se cosecha entre aproximadamente septiembre, octubre, noviembre, ¿no? Entonces empezás a tener un tema con que la oferta de maíz nueva desde Ucrania
va a fallar, o por lo menos no va a ser la que fue en las últimas campañas. Si uno ve las imágenes, están saliendo a sembrar los farmers de allá con chaleco antibalas y casco. O sea, Sí. ellos dicen, vamos igual porque es nuestra parte es nuestro aporte a lo que nos está pasando, salir a sembrar igual, con el temor de, bueno, en algunas zonas hay más riesgo que en otras, ¿no? Pero se va a sembrar, pero no tanto. Entonces tenés un problema de oferta. Además, Ucrania es uno de los principales jugadores en la arena mundial de lo que es aceite de girasol. Y también, digamos, estás teniendo un tema con los aceites. Y junto con el tema este de los aceites de Ucrania vinculado a la guerra, tenés que algunos otros países como Indonesia, por la suba de precios, también está limitando exportaciones de aceite de palma en este caso. Entonces tenés mercados de aceites muy calientes. Y toda esta cuestión estructural que venimos comentando, que como decimos, no empieza con la producción del año pasado, que hay un poco menos, que tenés a China jugando muy fuerte, que tenés el tema de la guerra, que tenés problemas productivos en Sudamérica, se empieza también a sumar hacia adelante, y sobre todo para el mercado de los aceites y de la soja en particular, un factor que va a ser, a mi entender, muy importante, que es que en Estados Unidos tiene una política muy, muy fuerte de usar o de pasaje a empezar a implementar, de implementación de biocombustibles, ¿no? Los biocombustibles son una parte esencial de la demanda de maíz en Estados Unidos y también en algún punto de soja. Y hacia adelante se espera una demanda muy creciente de soja en Estados Unidos, que hasta ahora se exportaba, que se empieza a destinar al mercado interno para producir aceite y empezar a producir un combustible que se llama diésel renovable, que no es biodiesel. Es un diésel que tiene unas propiedades muy similares al diésel fósil, pero se produce a partir de aceites vegetales. Se espera que haya una demanda muy alta de ese combustible porque estaría funcionando muy bien. Y hay muchos proyectos de inversión, que hay que ver qué pasa ahora con todo esto de la subtasas, pero se habían desplegado muchos proyectos de inversión para ampliar la capacidad de molienda interna, lo que va a requerir que haya más soja disponible adentro de Estados Unidos, ¿no? Y ahí hay que ver cómo eso puede llegar a reconfigurar el escenario mundial, porque soja que Estados Unidos le exportaba a China para que ellos muelan allá no va a estar. Estados Unidos te va a consumir el aceite, le va a sobrar harina, esa harina hay que ver cómo la coloca y cómo deprime, ¿no?, los precios internacionales de la harina. Nosotros somos el principal exportador mundial de harina y aceite y hay que ver cómo eso, digamos, en algún punto también nos impacta a nosotros, que somos un actor muy importante en estos mercados. Así que hacia adelante también se ve una reconfiguración bastante importante en los mercados mundiales de aceites y de soja y de subproductos, ¿no? Que hay que ver cómo todo esto es te hago una historia. preguntita porque la verdad Sí. que, bueno, aprovechamos tu conocimiento ahí. Nosotros somos principal de aceite de soja o también de la Sí. otra. No, aceite de de soja es soja. feísima, Y es la de que va a girasol, China. Sí, creo que somos, a muchos destinos va. Creo que somos aceite de girasol terceros. O sea, estamos ahí, estamos entre los principales, exportadores también de aceite de girasol. Aunque no, que es un mercado muy chico a nivel internacional, en relación a lo que es el mercado de aceite y de harina de soja, el de girasol es mucho más chico, Sí. pero tenemos un peso también bastante importante en ese mercado. No, yo Pero comentaba el grueso que el aceite de soja es muy fea, que las usan los países como China, porque, bueno, para comer, antes de no comer, comen con aceite de soja, pero en verdad el gusto, bueno, la que usan ellos es de bastante baja calidad en cuanto a lo refinado, pero nada más. Era algo anecdótico del aceite de Acá soja. también se Por el usa aceite de La verdad es que girasol creo que es nunca otra. lo Nosotros probé. usamos más de girasol. Sí, nosotros, claro, es un olor fuerte. Nosotros usamos más de girasol. Me preocupé Sí. igual con el dato de que va a faltar aceite. Bueno, Va a ser un tema. pero vos comés de oliva. Sí. Sin duda. No, Así que la no vas a verdad tener que- problema. Sí, es un tema que, digamos, está Vos muy comprás con caliente. agrotoken. Todos estos mercados están muy calientes. la Bueno, verdad. que hable un poquito, Ariel, también lo aprovechamos del tema cripto. Sí, más que ¿Qué va a pasar con este bajón en la economía, con el mundo? Sí, o sea, más que el tema cripto, a mí me interesa mucho la visión de Ariel y su participación en la fundación, que también aprovecho a mandarle un saludo muy grande a Lu. Hace muy poquito, hace menos de una semana, estuviste dando una charla para emprendedores. En este caso, Ari, digamos, Mundo Finanzas es un programa que busca
generar tanto inclusión financiera como educación financiera en el llano. Constantemente de todos los invitados tratamos de llevarnos algún tip, algún consejo o una visión sobre dónde profundizar, sobre todo en lo que es el mundo de las finanzas, en este caso de las startups, que sé que es un poco tu área. ¿Qué consejo nos das o qué nos puedes dejar de esa charla tan linda que escuché? Bien. Bueno, sí, efectivamente, bueno, yo estoy a cargo de una fundación, soy el presidente de la Fundación Iniciativa y tenemos un lindo equipo y bueno, la fundación, digamos, fue tomando distintas formas y terminamos en algo que realmente nos entusiasma mucho y que es una fundación donde terminamos focalizando todo el esfuerzo a lo que tiene que ver con el desarrollo del emprendedurismo y esta idea de intentar potenciar gente con ideas, ¿sí? Que al final del día entendemos que es la gente que nos mejora la vida en el día a día, ¿no? Porque si uno piensa en la gente que emprende, que es el tipo que te trae un bien nuevo, un servicio nuevo, que te hace abaratar un costo, ¿no? Entonces, realmente nos gusta mucho lo que hacemos y creemos que estamos haciendo algo muy, muy provechoso para todos al final del día, ¿no? Ayudando a la gente que tiene ideas. Y dentro de esto, bueno, somos una incubadora principalmente y bueno, trabajamos con emprendedores con potencial de llegar a muy buenas empresas o con potencial, ojalá algún día tengamos esta cuestión de algún destapado que termine siendo un unicornio. Pero bueno, van a tener. Ojalá que tengan suerte. Es un camino muy largo y bastante difícil, ¿no? Pero dentro de todo esto trabajamos también para difundir cómo está conformado todo este ecosistema y para que el emprendedor entienda qué puerta puede golpear o cómo se le van abriendo el abanico de posibilidades de fondeo, ¿sí? Dependiendo cómo encara, qué potencialidad tiene o cómo se para, ¿no? Entonces, bueno, en esta charla, justamente algunos temas que repasábamos era esto que, bueno, algo ya lo hablamos, ¿no? Y esta importancia de que el emprendedor entienda su negocio, ¿no? Por empezar, y creo que eso es clave como una cuestión netamente, la importancia que tiene en ese negocio la cuestión financiera, ¿no? En la cuestión financiera hablamos de esta cuestión de que un peso hoy no es lo mismo que un peso mañana ni un peso pasado, ¿sí? Y esa idea creo que es transversal a cualquier actividad, ¿sí? Y bueno, intentar hacer mella con esa cuestión para que se saquen el chip solamente del lado de producción o del lado de prestación del servicio y también consideren esta cuestión de lo que sería, como decimos nosotros, un CFO, ¿no? Que también en algún punto tiene ese rol el emprendedor, ¿no? Y no le queda otra tampoco, ¿no? O sea, es como... Y no te queda otra, pero bueno, es muchas veces un rol que está como al cual, digamos, no se lo termina de valorar o de identificar, ¿no? Que sí, se dan cuenta que, bueno, que es el overall de marketing y salir a armar las campañas o salir a armar los posteos, tener una buena web, digamos, es como que van por muchos caminos, salir a vender, pero bueno, al final del día, si vos esa plata la podés invertir, no sé, en otra cosa que te retorna más, bueno, y a lo mejor esa idea no es tan buena, no tenés que ponerte en eso, por más que te parezca buenísima, muchas veces se enamora, ¿no? el emprendedor de su idea. Y bueno, por una parte, creo que ese es un punto muy importante para que todos tengan en cuenta. Y después, bueno, también un poco esto de los caminos, ¿no? Cuando alguien decide emprender, tiene que tener o tiene que pensar desde el día que se sienta en el bar con el amigo y empiezan a pensar, che, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y se empieza a gestar toda esa idea. Tiene que pensar qué potencialidad de mercado le está viendo y entonces ahí empezar a acomodarse hacia dónde puede dirigir o ir a buscar la financiación, ¿no? O cómo se va a acomodar o por lo menos entender qué tipo de empresa tiene en mano, ¿no? Porque uno a veces puede tener una pyme, puede tener algo con una aspiración a pyme muy buena de Argentina y quizás países próximos, o uno puede ya estar pensando en una empresa totalmente global, ¿sí? Como que puede llegar a ser una startup, terminar en un unicornio, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, uno tiene que empezar
teniendo muy definido eso, ¿no? Hacia dónde está yendo, hacia dónde está apuntando, qué potencialidad tiene el proyecto y esa idea que está viendo. Tiene que evaluar muy bien el mercado y ver efectivamente las oportunidades que hay en términos monetarios de ese mercado, que obviamente es muy ligado a esta aspiración que tenga de hacia dónde pueda ampliarse. Y por otra parte, qué nivel de desarrollo de economía de escala puede tener el emprendimiento, ¿no? Porque Bien. cuando estamos hablando de una startup, estamos hablando de un emprendimiento que va por este camino, ¿no? De los fondos de venture capital y demás. Estamos hablando de un emprendimiento que tiene que tener una gran escalabilidad, ¿sí? Donde vos podés obtener altos márgenes y ampliar las operaciones y ampliar las ventas sin tener un correlato en el aumento de tus costos operativos, ¿no? Entonces, bueno, cuando más o menos tiene estas cuestiones definidas el emprendedor, va a empezar a desarrollar su proyecto y ahí se le empiezan a abrir, digamos, los caminos de financiación, ¿no? Por una parte, si en las primeras etapas tenés mucho programa de apoyo del gobierno, todos los gobiernos generalmente tienen, digamos, fondos no reembolsables, fondos a baja tasa o fondos con algún tipo de un par de años de plazo, digamos, de gracia para empezar a repagarlo. Muchos de esos se aplican a través de incubadoras, entonces bueno, ahí es un poco donde nosotros Bien. los acompañamos en todo ese proceso. Después también tenés, más allá de la cuestión pública, tenés aceleradoras, que son organizaciones que justamente aportan fondos en cierta escala. También ahí tenés que buscar las verticales dentro de las cuales cada aceleradora trabaja en Argentina, presentar el proyecto, caer con un pitch muy bien pulido. Algunas tienen algunos requisitos, ¿no? Pero bueno, esa es otra. Ariel, Muchas piden equity a cambio, sí. perdón que bueno, que soy ajeno al Ujú. mundo que estás hablando, y un poquito para ponerlo en términos que se le puedan ocurrir a alguien que nos esté escuchando. Las aceleradoras son comúnmente ONG, sociedades anónimas, empresas de capital privado o de capital público, normalmente. Y hay de todo. Hay de todo. Privado principalmente, pero creo que también hay algunas que están vinculadas a universidades públicas. Bien. Y las incubadoras son también tipo Y las sociedad. incubadoras son principalmente ONGs o vinculadas a instituciones públicas. Perfecto, perfecto. Ahí te La sumo verdad no las una, te conocía. sumo una pregunta. Eh, como emprendedor a la hora de buscar financiación, ¿no? O financiamiento, eh, y elegir hacerlo a través de una aceleradora o de una incubadora, ¿cuál es el criterio de análisis que tiene que tener el emprendedor a la hora de seleccionar quién lo va a acompañar? Bien, hay distintas cuestiones. Para empezar, una cuestión digamos, podemos decir como de tiempos. Una incubadora generalmente está más abocada a una de dos, o proyectos a lo mejor que no tienen el potencial de ser un unicornio, pero a lo mejor sí puede terminar siendo una muy buena pyme o empresa grande de Argentina, muy rentable, pero bueno, que está en su etapa muy inicial, muy incipiente, Muy buscando esos incipiente. primeros fondos para desarrollar el prototipo, El ¿sí? MVP, O, el o famoso para, MVP. claro, exacto, ¿no? Y generalmente tiene que ver con eso, ¿no? Es una etapa muy, muy temprana. Y si no, el otro camino, que quizás ya sí es un camino más de estas empresas que decimos, ¿no? Que tienen, que le ven un potencial, ¿no? Después puede pasar cualquier cosa, pero que por lo menos ya el founder le ve un potencial de que pueda tener entre manos algo global, algo, digamos, Bien, con una escalabilidad muy bien, importante. Y ese ya es el camino yo te diría, de las aceleradoras y los venture capital. bien. Sí, acelerados que suelen invertir también en las etapas más tempranas de este tipo de empresas de alto crecimiento, de alto potencial, y luego que te viene la etapa del VC, del Venture Capital, que digamos son fondos que por una parte recaudan fondos, ¿sí? Valga la redundancia, y por otra parte lo administran y lo aplican a distintos proyectos, empresas de carácter de startup, pero como decimos que tienen estas particularidades, ¿no? Que son escalables a nivel global, donde el mercado, digamos, prácticamente no tiene fronteras, o con algunos cambios en el esquema, adaptándolo a la legislación y demás, puede ser global.
y por otra parte esta cuestión de la escalabilidad que es clave, ¿no? Y ahí, bueno, se abre todo ese camino del VC, que es un camino de muchísimo esfuerzo, de mucha financiación, de muchas ruedas de financiación, de mucha estrategia, sí, porque en cada, hay una cuestión de negociación muy importante de cuánto vas a estar cediendo de la empresa a cambio de esa financiación. Y bueno, ahí se abre como todo un mundo, ¿no? Y es un mundo que, bueno, puede arrancar acá y puede terminar en cualquier otro país. Acá me chusmearon que, bueno, sos un coleccionista de figuras de guerra, ¿puede ser? ¿Vas a comprar acá de la actual guerra o hay que esperar para que salgan? Un poco de todo. La verdad es que le decía cuando me decían, che, pero ¿tenés algún juego de algo? Y la verdad es que pensaba en ese momento, no sé. No se me ocurría ninguno en particular y realmente creo que soy una persona que tiene muchos hobbies. Tengo algunos y tengo uno que en particular es bastante problemático. Yo, por una parte, en modo de cuando uno busca algo para relajarse o algo, ¿no? Para cortar el día, muy relax. Series creo que es la mejor droga, digamos, que hay hoy por hoy. Netflix creo que es lo mejor, ¿no? ¿Serie favorita, Ari? ¿Cómo? ¿Serie favorita? Y mira, tengo varias. Hay una sola. Game of Thrones me gustó mucho. Game of Thrones me gustó mucho. Pero, de nuevo, el final no me terminó de cerrar, pero creo que fue una muy buena producción en términos generales, ¿no? Me pareció igualmente una buena creo que las producción, series de hecho. apuestan a eso, ¿no? A disfrutar Sí. unos 7 años de producto y, Tal cual. y bueno, ponerse ambicioso con el final después de todo lo que te dio. Es como Sí, que- sí, tal cual. Eso me Pero parece. lográs desconectarte, ¿no? Mirando alguna serie. Sí. También, bueno, algo de Warzone online con mis amigos también hay algo de Play. En Play. Va. Y en Play, sí, en Play también hay algo con los chicos, pero bueno, esos son más de relax. Y si no, soy una persona que en realidad pensaba qué cosas suelo hacer. Y me suelo buscar, digamos, ciertas cosas que me generan cierto desafío intelectual de estar aprendiendo, ¿no? Más allá de lo laboral, ¿no? Por Sí. ejemplo, me acordaba con todo esto de la pandemia, digo, bueno, vamos a ponerle plantas al departamento, ¿no? Yo vivo en un departamento. Y bueno, lo más fácil es si te compras un potus, lo tirás por ahí o un cactus, ¿no? Y ya está. Y realmente esas cosas es como que no me terminan de satisfacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, me compré orquídeas, ¿sí? Bien. Que justamente son plantas que como que tenés que estudiar y entender un poco de cómo manejarlas para que te funcionen y realmente año tras año, digamos, estén digamos, floreciendo y tiene toda una cuestión de clima y ¿no? Hay que estudiar, diríamos, para que la Uf, planta claro, no muera. Yo tuve, sí. O me pasa lo mismo cuando me voy de vacaciones, ¿no? Soy una persona que no me voy a la playa y no, todo lo contrario. Termino yendo a lugares, digamos, de ciudades y demás y termino, digamos, mucho más enredado investigando el lugar al que voy a ir que después te termino llegando ahí y sé más que guía. A lo mejor cuando termino llegando, Y ¿no? como que ya lo viviste. Sí, tal cual. Pero vos sabés que si vos me decís que es realmente algo que, más allá de lo que es relax, que me divierte, es eso de estar buscando, digamos, de estar buscando esos pequeños desafíos de cosas para resolver o arreglar, ¿no? Si se llega a romper algo acá, como soy el primero que está viendo cómo se arregla antes de recurrir al especialista, ¿no? Entonces creo que eso es Te ayuda a desconectarte un poco con... Sí, Bueno, y te da esa satisfacción de haberlo resuelto también, ¿no? Una pregunta que me quedó pendiente Sí. con respecto a la información, a lo mejor que manejas. Ujú. ¿Cómo arrancás el día con respecto a la cuestión financiera, diríamos? ¿Amanecés y te pones a leer diario, te pones a ver portales digitales o dejás mejor empezar a trabajar y que la noticia te venga llegando? No, hay un poco de todo. Tengo varias páginas, sobre todo vinculadas yo más que nada estoy con el tema agro, entonces es donde más estoy metido con el tema agro. Digamos, voy consultando a la mañana, viendo, bueno, qué fueron las actualizaciones. Twitter es una fuente de información que, aunque, bueno, parezca Twitter, pero en agro hay algunos referentes, digamos, que son bastante importantes de afuera, ¿no? Donde Ajá. En Twitter. sí, más allá de lo que tuitean, porque, digamos, hay gente, digamos, bastante seria, donde tenés
te postean el artículo que publicaron o te postean una nota de interés. Entonces es como que en lo que es conversaciones de agro, hay, a mi entender, algunos referentes que tienen buen contenido en este sentido, ¿no? Y es más, con algunos después chateamos por el mismo chat que tiene Twitter, ¿no? Sobre cuestiones de Estados Unidos, de Argentina, y intercambiamos información y demás. Entonces, creo que eso también es una fuente, en algún punto, donde encontrás un referente que puede ser válida. Mucha página de afuera, para seguir, digamos, lo que pasa en el mundo y lo que se está hablando y lo que se está mirando afuera. En agro sigo bastante. ¿Y acá de Argentina puedes recomendar alguna para gente que... Mira, de acá de Argentina, la verdad es que me parece muy bueno lo que hace la Bolsa de Comercio de Rosario. Ah, muy bien. Sí, me gusta mucho lo que hace, tiene el informativo semanal. Los viernes publican una serie de notas que la verdad que creo que están buenas, son completas. Me gusta, la verdad, esa información. Y después también tienen mucho tema vinculado a clima, que también en nuestro rubro es clave. Entonces Claro, está bueno porque está bien focalizado acá. Y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires también tiene, a mi entender, información que está muy buena, una vez a la semana, donde te hacen relevamientos sobre la situación de los cultivos y demás. Entonces, digamos, creo que son dos fuentes. El resto de las bolsas vinculadas al agro también del país, pero esas dos en particular tienen información bastante, y sobre todo la de Buenos Aires tiene información bastante a nivel nacional, bastante completa. Una pregunta complicada te hago ahí. Sí. ¿Qué índice de verosimilitud le das al informe de Luzda? En porcentaje. Tenés que jugar. Mira la pregunta. Tenés que decir, mira, creo en un... Yo, mira, me 90, alejo del 60, micrófono, digo, tac. Porque hablaste de las bolsas. Estadísticas. Sí, porcentaje, tenés que jugar. Vamos, 50%. Vamos a ver. Oh, Vamos a hacer un 50%. mitad y mitad. Creo que Bien. tienen cierta... hay cuestiones a tener en cuenta, ¿no? Por una parte, hay mucha estimación que, digamos, se va haciendo con metodologías que vos ya sabés que van a tener error. Por ejemplo, hay años donde se empezó a sembrar con muchísima sequía, ¿no? Muchísima sequía. Y el USDA, las primeras estimaciones te las hace con datos históricos de RIN. Y bueno, eso ya se sabía que iba a salir mal. claro. O sea, porque estás Directamente el poniéndole método RIN de no histórico era. a algo un año que no va a ser para nada histórico, ¿no? O sea, se va a salir totalmente del promedio. Entonces, por una parte tenés que tomar con pinzas algunas cuestiones así. Y después, bueno, tiene estas cosas que de golpe se encuentran 4 millones de toneladas en un sí, no sé en dónde, ¿viste? Y vos decís, si tanto le va a cerrar. O sea, Bueno, por eso, y estaba bueno, toda ahí tengo esa una pregunta soja más ahí, difícil. y de golpe no sabíamos hoy nos dimos cuenta. ¿Crees que incide la geopolítica un poco al informe de Luzda? Y a veces, yo a veces daría la sensación de que, no sé, en chiste, ¿no? Yo siempre Sí, por lo digo en supuesto. chiste, ¿no? Pero digo, viste, bueno, tienen que quedar bien con los farmers porque se está prendiendo fuego no sé qué cosa, entonces, bueno, te tiran un dato favorable, ¿no? Digamos, cosas así. A veces como que daría esa sensación. Pero dejando de lado eso, es una fuente de información a nivel internacional, como decir, y es como lo más... Desde lo mejor que disponemos a nivel internacional, esa es la realidad, no más allá de que después, cuando hay algunos informes que no se terminan de comprender qué pasó, pero creo que también hay una dificultad muy grande en estar estimando estas cosas, sí, es una realidad. Estar estimando producción en un país como en Estados Unidos y ver qué pasa en el resto del mundo, y bueno, hay un margen de error que uno tiene que considerar que es bastante amplio. El tema es que, claro, el mercado se va haciendo una idea, va esperando un dato, y cuando ese dato termina siendo nada que ver, terminas teniendo unos ajustes de la madre en una sola jornada. Pero me parece que más allá de esta cuestión, creo que a nivel internacional, y es como de lo más, de lo mejor que uno se puede llegar a agarrar, digamos, por lo menos para decir estoy usando información oficial, ¿no? Bueno, Ariel, ya te vamos dejando porque, bueno, no vas a Robamos. estar en horario laboral, como nos dijiste, y no quisiera estar trabajando a esta hora, pero bueno, imagino que te ayudamos un poco a cortar y a relajarte un poco. Sí, la verdad que sí, y bueno, súper agradecido de estar acá. No, estuvo Por favor, muy a buena vos. la entrevista. ¿Te gustaron las preguntas? ¿La pasaste bien? Sí, la verdad que sí. Voy a ir al estudio la Sí, próxima. Sí, ¿verdad? y vamos a debatir sobre el agrotoken.
Sí, Que me vas a quedó ser pendiente invitado previo al año que viene, que va a ser un año eleccionario, y sé que te gusta también hablar un poco de la política y de las cuestiones del presente del país, así que bueno, la próxima invitación que va a ser este año, te vamos a preguntar un poco más sobre eso y te queremos acá en el estudio, por supuesto. Voy a estar ahí. Rara vez termino a esta altura de la noche el día, pero así que realmente hoy fue una cuestión de mucha casualidad. Pero vamos a estar ahí. No, Quiero estar ahí, quiero estar ahí, me quiero poner los auriculares ahí, me quiero sentar en la mesa. Perfecto. Después no sé cómo me van a sacar, pero bueno. Ya te digo, capaz que Encantado. seas un columnista Encantado, invitado. sí. Te agarramos de corresponsal, De ojo. corresponsal. Nos gustaría. Guarda. Bueno, muchas gracias, Ariel. La verdad que te agradecemos tu participación y bueno, Así es. espero que estés pronto con nosotros acá. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Éxitos con este proyecto, chicos. Bueno, muchas gracias. muchas gracias. por Gracias. participar. Gracias. Hasta luego. Bueno, ahí se iba Ariel Tejera, nuestro invitado del día. La verdad que bueno, nos dejó muchísimas cosas porque fue larga la entrevista, pero qué importante es tener a alguien así y que nos saque todas las dudas que tenemos.